Una vez más, nos vemos el día de hoy en esta clase ya, número 4, donde estamos trabajando el tema. Estos son pequeños podcasts, pequeñas entregas que estamos dando para trabajar el tema sistémico, el tema de las constelaciones familiares, también el tema del transgeneracional. Bien, vamos a hablar hoy día sobre lo que son las constelaciones fluviales y la terapia hidrosistémica y esta teoría que nos va a llevarnos en los sistemas familiares desde el agua y las organizaciones. El enfoque de Bert Hellinger también nos llevaba mucho a esto, a trabajar la relación de los conflictos desde lo sistémico fluvial. Bien, acá hay un modelo hidrosistémico para diagnósticos organizacionales que se van a basar en memorias del agua. Y también vamos a tratar de entender un poquito estos temas de la ayuda y de los elementos de la ayuda con el elemento del agua. Hay que aprender a leer el agua para comprender y entender la psicología sistémica. Las memorias del agua, la mediación sistémica fluvial, gemoterapia fluvial. ¿Cuál es la función de las gemas y el agua como recursos del bienestar físico, mental y emocional? También aquí vamos a ver en este tema todo este bagaje, o sea, ¿qué son las constelaciones fluviales? Y vamos a conocer un poquito el día de hoy lo que representa los campos hidrosistémicos, que es una poderosa herramienta. Yo muchas veces también lo hago, hago las terapias, hago las constelaciones también desde lo hidrosistémico, el agua, aprendiendo a leer. Esta es una maravillosa herramienta realmente que nos va a ayudarnos a entender y a comprender. Entonces, ¿qué son las constelaciones fluviales? Bien, vamos a comenzar que constelar nuestra vida es simplemente ponerle orden, es asumir, es aprender a compartir, es sumar el respeto para nuestra cotidianidad, es generar cada día más inclusión y un balance a partir de nuestro propio pensamiento. En ese intercambio del dar y del recibir que es el día a día de nuestra vida. Las constelaciones fluviales constituyen la fusión de la filosofía del maestro alemán Bert Hellinger, quien miró con mucha atención nuestros trabajos y las investigaciones también que se van dando en el agua. Entonces, acá tenemos que entender las constelaciones fluviales representan las memorias del agua como origen de todos los sistemas, también dentro de lo que son las memorias ancestrales, que nos ayudan tanto para el sistema como para el sistema organizacional y otro sistema, porque el agua, además de agradecerle a Bert Hellinger la entrega y el legado y el orden de la familia, donde lo masculino va a la derecha, lo femenino va a la izquierda y el lugar de cada uno de los hijos del núcleo familiar, el agua va a tener la capacidad y la potestad, por ser un método de investigación, de generar para nosotros la identificación de cualquier orden, de cualquier otro sistema, incluso cualquier sistema que esté en cualquier cuerpo humano. El sistema linfático, respiratorio, cualquier sistema tiene su propio orden. El agua desde sus propiedades tiene la fuerza y las propiedades para acceder a esos grandes hallazgos en lo que sería el orden de cada uno de los aspectos. Nosotros no solamente estamos en lealtad con el sistema familiar, también con el vegetal, con el animal, con las mascotas, físico, espiritual, intraterreno, álmico. Todo esto nos ayuda para lograr una liberación ante una dinámica, ante una implicación, y esto forma parte de la teoría sistémica, que viene de la parte de las constelaciones fluviales. Acá vamos a resolver esto. ¿Cómo se crean las constelaciones fluviales? ¿Cuál es la historia de esto? La historia de la creación de las constelaciones fluviales llevan al oriente venezolano, a una montaña, un salto de Sucre, una montaña entre cascadas, árboles y el mar, porque está el mar en Venezuela, ¿no? 20 minutos. Entonces, en ese espacio sagrado hay una gran energía que se ha estado creándose allí, ¿no? Un grupo de venezolanos, grupo de terapeutas en Venezuela. Entonces empezaron a interactuar con representantes, con figuritas, muñequitos, que uno puede empezar a verlo allí, ¿no? Que uno
bueno, estas constelaciones fluviales las estaba desarrollando en su momento. Hay un señor que sí es el creador de las constelaciones, ahorita no lo tengo el nombre, pero él viene justamente desde Venezuela con todo este bagaje de las memorias del agua, el creador de la hidrosistémica familiar. Entonces él narra, ¿no? De que trataba de constelar, de ordenar y de empezar a leer el agua. Cuando empezaba a ordenarse desde ese guía natural que el agua se entrega, desde esa conexión que el agua estaba aportando. Entonces va inculcando esa identificación de poder leer. Eso lo puede ser cualquier persona, empezando a interactuar con el agua, entrando en en esos momentos críticos de la vida, ya sea un divorcio, la muerte de un hijo, cuando uno empieza a entrar en la naturaleza, cuando uno empieza a entrar en los deseos, en los sueños. Entonces, acá uno va a ir entrando, por lo general, esto de las memorias del agua vienen cuando hay momentos muy dolorosos, momentos muy tristes. Tenemos que entender que el agua es una parte del sistema, somos aguas, el planeta es agua. Venimos desde el agua, la placenta, nosotros nos movemos, nos modificamos, entramos en funcionamiento. Lo más reciente que se ha descubierto en la ciencia, en la epigenética, que ya lleva algunos años mostrando nuevos caminos, nos muestra que realmente hasta las mismas células se modifican con el entorno. Entonces, como el entorno, papá, mamá, el núcleo, papá, el clan, mamá, el colegio, la sociedad, las redes sociales, los medios, la vida, los tíos, la familia extensa, todo va generando en nosotros ciertas incidencias y que logran modificar o generar patrones de repetición o soluciones a estas dinámicas y estas lealtades. Entonces, de esta manera llegan las constelaciones fluviales y se van dando campo más de 13 años más o menos. Fue en la última década de Bert Hellinger. Estos están en diferentes escuelas también de civilización, por citar alguna, las escuelas egipcias, los mayas, los aztecas, los egipcios. En todas las escuelas de sabiduría siempre se trabajaba mucho con el tema del agua. Esta sabiduría es la de aprender a leer los elementos primarios, no básicos, y las energías originarias, como tiene que ver el cosmos, el amor como origen de vida, el agua. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que si alguien ha visto a ver una constelación, pero a ver que no conozcan mucho esta forma, para poder explicar un poco cuál es la función que tiene el agua realmente dentro de una constelación fluvial, qué hace el agua o cómo avanza. Miren, primero acá vamos a explicar aquí el agua, a partir de las constelaciones fluviales, de la teoría hidrosistémica y de las nuevas investigaciones, son los órdenes de la ayuda como validación científica que se está llevándose ya en el campo terapéutico, que se está llevándose a universidades, para validar la filosofía de Bert Hellinger desde un método más científico. Pero además también otras investigaciones han llevado a la creación de otros modelos, como el de la HE, que es la hidrosistémica empresarial, herramientas de consultoría para empresas y organizaciones. La gemoterapia fluvial es la fusión de estas gemas con el agua, pero a nivel de combinaciones. Por lo tanto, son sistemas especializados que se han creado para diferentes dinámicas y para diferentes enfermedades, para campos emocionales. Toda la investigación, o más de 300 gemas es realizada por el agua. Y el agua dice, estas son las combinaciones necesarias para la depresión o para el cáncer o para el COVID, que también se han estado haciendo en plena pandemia, constelaciones con las 11 gemas y el agua para ayudar el tema del COVID en plena época de la pandemia. Entonces, aparte de la gemoterapia fluvial, hay la mediación que representa la resolución de conflictos, que tiene muchas modalidades y cada día se pueden emerger nuevas formas de encontrar soluciones. Y que sean soluciones sistémicas, quiere decir una solución sistémica, quiere decir que abarca a todos los que participan en un conflicto, pero además ver las consecuencias para que las próximas generaciones, si pudiera haber quedado algún cabo suelto, no queden cabos sueltos o soluciones insatisfechas, que sea satisfactoria para ambas partes involucradas y que a nivel de un consenso, la comprensión y del amor y del respeto, de la mirada y de la inclusión, del asumir responsabilidades, todas las partes queden realmente plenas en cuanto a las soluciones y el aporte que aporta el campo, ¿no? Una constelación fluvial
Vamos a comenzar ahora sí a explicarla y voy a anclar algunas imágenes acá. Una constelación son una serie de movimientos, ¿ok? Movimientos en el agua, donde te ves con tus padres, donde te miras, tu lugar con tus hermanos, ante tus hermanos, si eres el primogénito, el segundo, el tercero, qué lugar estás ocupando, no ya desde tu percepción o desde tu aspecto biológico, sino realmente cuál es el lugar que estás ocupando en ese instante. Luego vamos a mirar el historial de quiénes son las personas que han tenido una situación como la que tú vienes a presentar en el caso, la consulta como demanda, situaciones. Y saber con quién exactamente es el miembro que tenemos la intrincación. Ese es el objetivo de una constelación fluvial. Y quizás es la mayor ventaja que tiene la constelación fluvial, que es acceder al miembro originario con quien se tiene la implicancia. No desde las percepciones, no desde presuposiciones, no desde ni siquiera lo que manejamos, sino desde aquello que está oculto en el sistema. El agua puede acceder a ese método fluvial. Voy a mostrar, por ejemplo, aquí cómo es el orden en el núcleo familiar de origen, es decir, con tu papá, con tu mamá y con tus hermanos. Y después cómo el agua nos va a mostrar realmente el lugar que estamos ocupando, porque quiero recordarles que las constelaciones se enfocan. Sus fundamentos principales o principalmente tiene que ver con cada miembro de la familia, porque no solamente las lealtades, las identificaciones y intricaciones se van a dar por un amor ciego, por asumir algo que alguien no asumió, o por decir lo hago igual que tú, o por una identificación. También la mayoría de estas repeticiones de estos patrones se dan porque no estamos en nuestro lugar. Por eso la constelación se especializa en estas repeticiones, que no tiene muchas veces ni siquiera una explicación racional o una explicación científica, porque ante una enfermedad, cuando hay un gen que se transmite hereditariamente, esta es explicación clara y evidente de la ciencia muestra. Pero ¿cómo puedes explicar tú que alguien venga a consulta y diga mi abuelo muere en un accidente de tránsito? El hermano de mamá, que es mi tío, también muere en un accidente de tránsito. Un hermano mayor muere en un accidente de tránsito. Y mi hijo de 13 años acaba de morir en un accidente de tránsito. ¿Cómo explicar que ese mismo evento se repita en 4 generaciones, en 5 o en 6 si no hay realmente un gen identificado? ¿Cómo podemos hacer a la ciencia para que se genere la transmisión de estas dinámicas? Eso es lo que hacen las constelaciones, porque llega a consulta y dice, mi abuelita fue abusada, mi madre fue abusada, yo fui abusada, entonces no quiero que mis hijas pasen lo que traen esas herencias. Para eso son las constelaciones, para ver el lugar. No es constelarse por constelarse. La constelación es la puerta para la transformación de una dinámica. Pero luego para sostener esa transformación, yo tengo que estar revisándome 2 o 3 veces al año para ver si estoy en mi lugar número 3, si yo hijo número 3 para ver si estoy en mi lugar del número 2, que puedo retomar y ahora tengo que sostenerlo, porque si no también puedo retomar la lealtad, si hago caso omiso a ello. Entonces vamos a ir al agua y vamos a verlo acá. Les voy a compartirles mi pantallita, ¿ok? Entonces, acá vamos a ver esta pequeña piscina y en esta piscina vamos a ver cómo la línea de vida avanza. La línea de vida avanza en la piscina de atrás adelante. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida de atrás hacia adelante? Este es el borde de la piscina. Luego vamos a ver el orden de mamá y de papá. Papá vamos a ponerlo a la derecha y a mamá a la izquierda. Entonces, acá yo les pongo a la derecha a papá y a la izquierda a mamá. Cuando hay temas de pareja que son muy recurrentes en constelaciones, si la pareja llega y sale al revés, lo femenino ocupando lo masculino, hay desorden en la pareja. Pero cuando la pareja llega, cuando el femenino está en la izquierda y el masculino a su derecha, sí hay orden. Pero a veces se van moviendo. Luego nos vamos a los hijos. Al lado del corazón de mamá tiene que estar la primogénita. Basta saber que ella ha nacido o no, tiene que estar en su lugar. Entonces, ahí vamos a ir viendo que la primogénita tiene que estar al lado de papá o de mamá. Entonces, vamos colocando a papá, a mamá y a los hijos en el orden que tienen que estar. Colocamos en nuestra piscinita el orden. Y ahí vamos a hacer algunos movimientos y vamos a ver cómo se cambia el sistema. Nos vamos a quedarnos en que mamá, papá y los hermanos, la primogénita y los hijos varones, hijo 1, hijo 2, hijo 3. Y la energía familiar va de derecha a izquierda, alrededor, de manera circular. Esa es la energía del sistema familiar, de acuerdo a cómo nos enseña Bergelinger y de acuerdo a cómo lo vamos viendo en las constelaciones. Entonces, si yo saco a mamá de su lugar, ¿qué me queda a la izquierda de papá? La hija mujer. Entonces ahí podemos afirmar y comunicar la imagen y la configuración que voy a sentir con vehemencia o convicción que la hija primogénica está ocupando el lugar de mamá, si es que mamá no está.
Pero cuando voy a revisar a mamá, veo que no está a la derecha de papá, es el tercer hijo. Entonces, a la derecha de mamá está el tercer hijo ocupando el lugar de papá. Es decir, que el hijo más mirado por mamá es el tercero entre sus tres hijos. Ese tercer hijo a su vez está ocupando el lugar de papá. Como está ocupando el lugar de papá siendo el tercero y el menor, a la vez se va a creer el papá de sus hermanos mayores. Entonces, ¿qué hace la constelación? Restablecemos el orden de cada uno de los miembros, independiente de quién llega a consulta. Puede llegar mamá, puede llegar papá, puede llegar el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3. Acá lo tenemos que ordenar primero en el agua. Pero surge que cuando eso no va a terminar aquí, porque una vez que yo voy a ver el núcleo de origen, ahora tengo que mirarme con el núcleo de la familia que he conformado. Y desde allí también tiene que respetarse un orden, porque allí ya no eres el hijo, no eres la primogénita, allí tú eres el padre y tu mujer es la madre, y colocar los hijos frutos de esta relación o de cualquier otra relación anterior que le llamamos familia reconstruida, cuando yo llego a una relación con hijos de una familia anterior. Y el agua te va a ayudar a que se restablezca ese orden biológico y natural. Hay que comprender aquí una vez más que hay cosas que gracias a Dios la humanidad no puede cambiar. La mente humana no ha logrado cambiar. Y esas son las leyes naturales biológicas que rigen a las familias. Esas que Bergelinger identificó. Porque si no, ya estaríamos cambiando a mamá y a papá, ya hubiéramos cambiado a un hermano. Pero eso es imposible hacerlo porque viene a dar. Viene desde un lugar más lejano, desde algo más grande, como es la propia biología o la propia naturaleza. Entonces, respetar eso que fue dado, honrar lo que es, significa seguirme, someterme a estas leyes naturales y biológicas. Y solo ahí voy a encontrar el orden, mi lugar y poder tomar los regalos de papá, de mamá y sentir la fuerza de los abuelos, de los tíos y de los hermanos, de toda esa familia. Porque el agua va mucho más allá del núcleo de origen. El agua nos va a llevarnos a la comprensión de que nuestra auténtica independencia, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, solo es posible cuando ya pude tomar de papá y de mamá y de todos los miembros de la familia. Solo es posible. Eso de estudia, te vas de la casa, eres profesional, esa es tu vida, está bien, por un lado. Pero por el lado de la energía, por el lado del origen, la energía llega primero que todo lo material, por Dios. Entonces hay que tomar de acuerdo al árbol, no solo de papá y de mamá y de los hermanos. Los hermanos porque después de la vida el segundo es el mayor regalo que nos da la vida y de la extensa porque allí también están nuestros dones, nuestros recursos, nuestros mayores recursos de manera genuina del sistema familiar en todo lo que es nuestra familia extensa. Entonces, por cierto, hay meditaciones tengo una meditación de la familia extensa, que se las voy a compartir en algún momento en las formaciones que demos. Acá hay dos cosas que tengo que recalcarlas, y es que cuando estamos viendo estas explicaciones, la gran importancia de tomar nuestro lugar, o sea, como más allá de que si estoy en una lealtad, como qué lugar, es sumamente importante. Y acá tenemos que entender que cuando yo no tomo mi lugar, o sea, como que cuando yo estoy, o el esposo está como esposo de mamá o esposo de papá, ¿qué consecuencias traerían entonces a nuestra vida? O sea, ¿cómo puedo notar qué consecuencias hay de no estar tomando mi lugar? Tomar nuestro lugar es entrar en un balance donde aquellos aspectos lindos de la vida, aquellos recursos, dones, competencias, habilidades, destrezas de la familia, los voy a poder tomar del clan, los voy a poder tomar. Cuando no estoy en mi lugar, entonces se invierte esta polaridades. Y la tendencia es a tomar aquellos patrones, dinámicas, situaciones difíciles, destinos realmente comprometidos que hay en el sistema familiar para continuar la repetición, estos patrones. Pero como las constelaciones nos hablan de un árbol y nos hablan de lealtades, aquello que fue difícil y que no te tocó a ti, muchas veces no te toca a ti repetirlo porque uno de tus hijos va a decir, yo antes que tu papá, yo en tu lugar, mamá. Entonces, ellos también lo estarían tomando también. Por eso es la importancia de estar en tu lugar, porque si no, siempre vas a generar las consecuencias de las dinámicas que ya vienen viajando, más otras dinámicas que nosotros también vamos generando, como sumando más conflictos a nuestra descendencia. Entonces, este es el legado que quieres entregar a la descendencia. ¿O quieres asumir que viniste y estás en este cuerpo y es encarnado para resolver tus temas? Porque si asumes eso, estás entonces ya actuando desde una mente consciente, desde la responsabilidad de decir como para qué vine, ¿no? A este cuerpo, para qué estas situaciones de familia, para resolverlas o para dejarlas como legado a los hijos, nietos y bisnietos. No hay que ir a un lugar especial, ni a la India, ni a la China, ni al Tíbet, para darse cuenta que en tu familia el abuelo sufrió
del corazón y murió del corazón. Y papá también, y mamá sufre del corazón. Entonces, ¿quiénes son los próximos? O eres tú, o son tus hermanos, o son tus hijos, o son tus nietos. No hay que ir a ningún lugar. Ya sabes que tu familia hay patrones que se están repitiendo de situaciones, de enfermedades, de hechos y de eventos que van a encontrar una solución y un destino totalmente diferente a través de las constelaciones fluviales, de las constelaciones sistémicas, de las constelaciones familiares y de otras herramientas, solo que estas son especializadas para ello. Aquí también quiero recalcar bastante que hay que aprender a sostener ese lugar. Esto significa que podemos estar perdiéndolo constantemente. ¿Qué podemos hacer para sostener en el tiempo ese lugar? Porque no es solo tomar mi lugar y ahora ya está bien, ya se solucionó todo. No, hay que aprender a sostener mi lugar o empezar siempre a revisarme para sostener y colocarme en ese lugar. Entonces, acá muchos expertos y muchas escuelas de sabiduría, el tema no es llegar, el tema es sostenerse. Igual ocurre con la humildad. Una vez que te conectas con esa frecuencia de tomar tu lugar, hay que trabajar todos los días, ¿no? Para observarla, mantenerla intacta, incluso para profundizar en ella. La conciencia igual, la humildad, el amor, igual que la humildad, no es amar. Es mantener ese amor, impulsar ese amor, hacer que ese amor crezca, la conciencia, la humildad, el amor, la sabiduría. Es igual. Por lo tanto, en relación a nuestras dinámicas, el tema no es haber superado una lealtad, porque a lo mejor el ancestro te liberó, pero luego tú, de acuerdo a tus pensamientos, a tus acciones, porque a lo mejor hay mucho resentimiento con mamá o con papá, activas de nuevo todo ese enojo, toda esa rabia, y entonces automáticamente también se va a retomarse la lealtad. O descuidas tu lugar por no revisarlo, porque revisamos el móvil todos los días, ¿no es cierto? Revisamos la cuenta bancaria, los mensajes, nos revisamos con el odontólogo, el ginecólogo, el urólogo. ¿Y cuándo vamos a revisar esa conciencia en nuestro lugar en el núcleo? Es muy importante siempre hacerlo porque confundimos los roles de diferentes sistemas. Una cosa eres tú en el sistema de tu familia, otra cosa eres tú en tu sistema de trabajo, porque nosotros los psicoterapeutas, yo no puedo ser psicólogo de mi pareja, ni de papá, ni de mamá, no puedo ser el abogado, ni el médico de mamá o de papá, porque en ese núcleo soy el hijo número 3, no soy el terapeuta, no soy el abogado, no soy el médico. Mantener mi lugar en los sistemas tiene que ver justamente con ese ordenamiento que Bert Hellinger nos legó siempre en sus aprendizajes. Porque además tiene pocos años, no tiene más de 40 años que nosotros estamos con esta filosofía, que cada día crece mucho más a pesar de tanta adversidad, porque sabemos que hay todos aquellos que llega a romper esquemas, a plantear propuestas distintas, diferentes, es lo que se excluye en la familia y es lo que se excluye en un sistema mayor como la sociedad, como la comunidad científica, como son las escuelas, ¿no? Entonces ya estamos acostumbrados a estas prácticas y a estos descubrimientos. Porque también entendemos que forma parte de un precio que tenemos que pagar, si no Galileo Galilei no sería quien es, si no Gandhi no sería quien es, si no el Maestro Jesús no hubiera aportado lo que aportó. Porque todos han vivido el descrédito y la exclusión por hacerlo diferente. Entonces es un precio que se asume y hay que pagar, pero que forma parte de la evolución, del crecimiento y desarrollo hacia una conciencia que cada día se expande más. Y luego esto quedará en el pasado, porque vendrán nuevas maneras, nuevas formas, nuevos desarrollos, nuevas comprensiones, a través de otros elementos, de otras tecnologías. Pero de que del pasado, que venga del pasado no significa que quede anulado. Todo realmente tiene una pertenencia. Pero hay que estar a tono con la evolución. Porque si no, ¿cómo puedo ayudar hoy a los procesos de fertilidad asistida, que cada día crecen más? ¿Cómo puedo ayudar en los procesos de los nuevos modelos de familia, que cada día se multiplica? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a estar con el tiempo y con las situaciones de la familia, del ser humano, de su mente y de sus emociones, si nos vamos a ir yendo al compás y al ritmo de la vida? O sea, si somos ayudadores, nos van a ayudar a los que piensan igual que tú, o a los que vivieron la misma época que tú. Y para seguir y evolucionar mientras que estás en la vida, para estar brindando esa ayuda a aquello que va llegando. Porque la energía es eso, la energía siempre llega. Y siempre va a llegar con cosas nuevas, cosas diferentes, distintas. Eso es evolución. Y acá vamos a entender un poquito también esta otra parte que les quiero hablar sobre tomar el lugar, la importancia de ponernos y saber sostener ese lugar día con día y saber entenderlo también, porque no vamos a tomar los dones, los talentos, o sea, vienen con mayores desafíos, podríamos tener una vida muy desafiante, porque no estoy en mi lugar, estar siempre revisando qué número de hija soy. Entonces, empezar a ver en el agua los figurines y todo esto. Yo lo trabajo muy maravilloso, esto también con el viento y con el fuego. Yo trabajo mucho esto de las constelaciones fluviales, con agua, fuego y aire. Acá la recomendación siempre va a ser abrir el corazón. Abrir el corazón, solo un corazón agradecido aprende.
Sabemos nosotros que cuando estamos abriendo el corazón, también abrimos el espacio para darle lugar absolutamente a lo que llegó y cómo llegó y a lo que va a llegar y también impulsarnos y prepararnos para lo que va a llegar. Entonces, esa es la invitación, estar en constante movimiento, mutando, transformándonos en cualquier área de nuestra vida. No dudes en transformar tu vida, transforma tú en tu interior para que eso se refleje siempre en resultados maravillosos internos. La vida es movimiento, la vida es mutación, la vida no es estática, tienen que haber subidas, tienen que haber bajadas, así hay que estar, esa es la vida, pero siempre podemos movernos en ese fluir sabiendo cuál es mi raíz, cuál es mi origen. Cuando yo trabajo las constelaciones fluviales, yo trabajo con viento, como les digo, yo coloco los figurines, coloco los papelitos en el agua y entonces hago giros, 12 giros, podrían ser los meses, podrían ser en qué mes, hace cuántos meses se presenta esta situación, podría ser hace cuánto tiempo estás con este conflicto, podría ser tu edad, hago giros en la bandeja para ver a dónde se van acomodando los figurines e ir viendo cómo se va yendo. También me encanta mucho colocar una vela prendida y poner en papelitos lo que se está constelando. Una vez que yo tengo el papelito, lo quemo el papel con lo que estoy constelando y lo tiro al agua. Esas cenizas me tienen que mostrarme un arquetipo, un camino, una mirada. Yo acá ya trabajo un poquito más también con otros elementos como el fuego, el aire y el agua. Entonces, todo esto es lo que vamos a trabajar, herramientas terapéuticas, radiónica terapéutica y transgeneracional en nuestra formación que vamos a dar de terapia sistémica. Matricúlense, por demás también de invitarlos a que se hagan una constelación conmigo, que tomen una sesión para ver cualquier situación, para ordenarnos, como ya les digo, no es solamente ya constelé y ya, hay que estar siempre ordenándonos, mantenernos siempre, y siempre hay nuevas miradas, siempre sale algo nuevo en una constelación. Entonces se puede constelar cada 21 días para ver y seguir intentando. Si algo está muy cerrado, seguir constelándolo, seguir viéndolo, es muy, muy, muy importante. Y con eso les dejo sobre las constelaciones fluviales.